Romanos 13, Alexander, del 8 hasta que termine el capítulo, del 8 en adelante, hasta que termine el 13. Y José Gabriel, primera de Pedro 5, del 8 en adelante también, del 8 como hasta el 11. Sí, hasta el 11, del 8 al 11. José, primera de Pedro 5, del 8 al 11, y el hermano Alexander, Romanos 13, del 8 hasta que termine el capítulo. Si quieren, inicien de una vez, por favor. ¿Alex o yo? Alex primero. Ok, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias, Alex. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, José. Son dos textos bastante interesantes, muy interesantes, para meditarlos, para analizarlos y que sea pues motivo de oración, porque uno lee la escritura no solo por leerla, sino que haya un propósito, ¿cierto? Y en esta mañana la estamos leyendo con el propósito de encontrar allí un motivo de oración. Unos dos motivos que encontró para orar Alex en la lectura que usted hizo. Pienso que orar por mi hermano, ese hermano que me es difícil, que a veces todavía no nos hemos podido entender de pronto uno del Señor, ese que se entregó por esa esposa, por esa iglesia. Y Él les enseña ese amor profundo, y a veces nos cuesta amar a ese hermano que de pronto no entiende lo que es el amor de Dios, el amor de Cristo. Bueno, y José. Pienso un poco acerca de que habla de un padecimiento casi que necesario, o sea, porque habla de que vamos a padecer un poco de tiempo y luego de eso vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, pero no obvia el hecho del padecimiento, pero sí nos da herramientas como ser sobrios y estar velando, estar en comunión. Entonces yo pienso que el ser conscientes de la situación en la que estamos, en la que podemos estar, nos ayudará a resistir firmes y a orar por los hermanos que también están padeciendo. Gracias a los dos. Bueno, pues yo quiero que tengan en cuenta varias cositas interesantes ahí y que digamos que se van a desarrollar a través de la enseñanza también. Esto es un abrebocas, un preámbulo a lo que va a ser la reunión de esta mañana. Voy a tratar de hacerla lo más corto posible para que tengamos también oportunidad de orar. El versículo 8 de Romanos 13 dice, no le debamos nada a nadie, lo único que le debemos deber al otro es amarlo, y así, amando al prójimo, cumplimos toda la ley y los profetas. ¿Cómo sería una manera de amar al prójimo? Alexander dice que orando, el otro hermano dijo que pues teniendo cuidado del diablo, que no vaya aquí a meter la pata ahí, a hacernos tropezar y todo lo demás. Bien. Dice la escritura en el versículo 9 de Romanos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchas personas, estoy hablando de iglesia, de comunidades, que pasan por situaciones muy, muy difíciles,
Y yo no estoy hablando de falta de plata, ni de nada de esas situaciones. Estoy hablando de pensamientos, estoy hablando de lo que hay adentro, de lo que todavía no ha podido ser echado fuera, lo que no se ha podido sacar, pero que todavía está ahí y que hace que nosotros tengamos una deuda con el prójimo. Y eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo así que yo tengo una deuda con el prójimo? Ese versículo 9 es bien interesante. Así como en una comunidad puede haber toda esta clase de cosas, como el versículo 9, dice la escritura en Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice que resistamos firmes al diablo en la fe, firmes en la fe, lo resistamos. Porque eso que leí en Romanos son padecimientos que muchos hermanos los tienen. Muchos hermanos los tienen alrededor del mundo. Entonces, hoy vamos a hablar del tema, hoy vamos a dedicarnos a eso, a mirar un poquitico cuáles son los padecimientos que todos los hermanos alrededor del mundo sufren, que seguramente yo estoy sufriendo algunos, necesito también enterarme. Por lo tanto, como decía Alexander, creo que la oración es una del oxígeno que tiene el creyente, tanto para orar por sí mismo como por el prójimo, para estar al tanto del prójimo en oración. Es posible que usted no llame tanto al prójimo, que no le esté llamando y marcándole por el teléfono, está bien, pero está llamando y marcando al teléfono que es el celestial, orando por su hermano, orando por su hermana, orando por tal o cual familia. Entonces, es una herramienta muy interesante. Orar por sí mismo, el sumo sacerdote presentaba ofrenda por sí mismo, pero también por el pueblo. Nosotros hoy, bajo gracia, ya no presentamos ofrenda, pero presentamos oración delante de Dios. Hacemos una oración delante de Dios, tanto por nosotros como por el prójimo. Ya llevaba varios días sin estar aquí, sin estar acá presente, y pues bueno, ya los hermanos y las hermanas que iban a enseñar ya llevaron la enseñanza. Fue muy bonito, un tiempo bonito de escuchar a otros hermanos hablar, de escuchar o de entender cómo Dios le habla a cada uno, y los que pues estuvieron acá presentes expusieron lo que Dios les cuenta, que eso es lo bonito, que Dios les cuenta y ustedes exponen acá las escrituras delante de la comunidad. Me parece extraordinario. Bien, dice Juan 4:48 en la traducción 2015, dice así: entonces Jesús dice, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Está haciendo una aseveración, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Conversábamos con mi esposa que cuando uno lee las escrituras, uno ve abundancia o abundantemente las señales, los milagros, los prodigios que en el antiguo pacto hacía nuestro Dios y en el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo y algunos de los discípulos del Señor Jesucristo. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y hay una, como si hubiera un contrasentido en las frases del Señor Jesús. Oye, si no ven señales y prodigios, jamás creerán. Luego toca hacer señales y prodigios para que crean. Es lo que está expresando el Señor Jesús. Si no se hace, no cree. Pero resulta que uno piensa en el pueblo de Israel un poco y cuántos milagros, señales y prodigios hizo Dios con ellos durante 40 años. Y dice que no pasaron a la tierra prometida esa gente, ese pueblo que salió de Egipto, porque no creyeron a la palabra de Dios, porque no le creyeron a lo que Dios dijo, no creyeron a todas las señales que él hizo. No le creyeron. Creo que durante todo ese camino lo único que alcanzaron a satisfacer fue sus necesidades físicas, almáticas. El hambre, la sed, el vestido, no se les acabó, no tuvieron frío, no se murieron de calor, nada, estuvieron en tiempo perfecto todos ellos. Hubo muchos milagros, muchas cosas que se presentaron en ese pueblo, para ese pueblo, pero no creyeron. Pero el Señor Jesús dice que creo que a menos que se hagan señales y prodigios, jamás creerán. Y ya estamos hablando en el nuevo pacto, a los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues también el Señor Jesús, mientras estuvo sobre la faz de la tierra, caminando en compañía de los seres humanos, hizo muchas señales, prodigios y milagros. Y así como unos creyeron, muchísimos no creyeron. El pueblo de Israel continuó en la incredulidad por el velo que en ellos hay. Continuó en incredulidad, veían resucitar a los muertos, sanar los leprosos, a los cojos andar, a los ciegos ver, a los sordos oír, y no, eso siempre dijeron que él tenía demonios, que él era un brujo. No le quisieron creer tampoco, y hasta hoy pues no han creído porque él ya vino. Porque el Señor Jesús expresaría eso: si no hay señales y prodigios, jamás creerán. Vamos a mirar algunas porciones de la Escritura, nos vamos a meter ahí un poquito y vamos a mirar nuestra posición, qué es lo que Dios nos quiere contar hoy
en dónde nos quiere ubicar o en dónde nos quiere más bien afirmar, establecer en esta mañana. Juan 10:22. ¿Quién quiere leer Juan 10:22 en Reina Valera, por favor? Juan 10:22, por favor. Hasta el 24, Nelson, por favor. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Gracias, Nelson. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, pues ojalá todos sepamos que es la fiesta de la dedicación, y era invierno. Ya marca una fecha, un tiempo, nos está diciendo lo exactas de las fechas de las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Y Jesús en ese tiempo andaba en el templo por el pórtico de Salomón, una de las puertas de la muralla. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué tenían turbada el alma? ¿Por qué ellos no sentían paz? ¿Qué era lo que los tenía en la condición que los tenía? Sabiendo las escrituras como se las sabían, estudiando como estudiaban. ¿Por qué tenían turbada el alma? ¿Cuándo nos va a turbar? Oye, si tú eres del Cristo, pues dínoslo abiertamente. Dice en el 25, oye, pero se los he dicho y no creen. Si yo se los he dicho y ustedes no lo creen, ¿cierto? ¿Cómo se los dijo? ¿De qué manera Jesús expresó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el enviado del Padre? ¿De qué manera? Entonces la Escritura dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, todos esos milagros y maravillas y prodigios tenían un propósito. Claro que tenían un propósito. Y era manifestar, era el que estaba haciendo las obras. Pero ¿quién era el que y a nombre de quién las estaba haciendo? ¿Quién era el que lo había enviado a hacer esas obras? Pero al caso las personas creían, esos escribas, esos fariseos, esos judíos podían creer en esas obras, las podían entender. El versículo 25 dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿No les parece interesante eso que el Señor diga: venga, sí, yo soy el Cristo? Ya, yo soy el Cristo, listo, yo vengo a hacer esto y esto y esto. Yo no sé cómo les hubiera tenido que decir, porque ya les había dicho de muchas maneras, pero no le creían. Entonces, oye, dinos lo que tú eres el Cristo. ¿Qué hubiera sacado Jesús si les dice: sí, yo soy el Cristo? ¿Se hubiera logrado algo? Yo pienso que nada, absolutamente nada con ellos, ¿no? ¿Qué o quién da testimonio del Señor Jesús? Que es el enviado, de que es el Hijo de Dios, de que lo que está haciendo no lo está haciendo por su propia cuenta. Las obras. Las obras son las que dan testimonio del Señor Jesús. Tengo una pregunta sencilla para esta porción que acabamos de leer. ¿Qué testifican las obras de Jesús? Bueno, ya decimos que es Hijo de Dios, que fue enviado por Él, todo eso. Pero vamos a ir un poquito más profundo, o no más profundo. Vamos a investigar un poquito más al respecto, porque el Señor está diciendo que esas obras dan testimonio de Él. ¿Qué testifican las obras de Jesús? ¿Qué es lo que tienen que testificar? ¿Qué debieron haber entendido todos? ¿Qué debemos entender nosotros todos para estar absolutamente seguros que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cuál era la carta de presentación del Señor Jesucristo? Yo le puse a la enseñanza carta de presentación, pero realmente es para el corazón de cada uno. Carta de presentación eran las obras. Él hacía obras y la gente debía entender que Él era el Cristo y no vivir con el alma turbada todo el tiempo, sino, bueno, listo, ya sé que Él es el Cristo. Voy a caminar con Él, le voy a creer y demás. Bien. Juan 5:36. No se vayan a perder de todo lo que vamos diciendo, porque realmente va a ser bien interesante. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Muy bien. Gracias, hermana Edna. La palabra recurrente es testimonio, testimonio, testimonio. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, las obras que yo hago me confirman que el Padre es el que me ha enviado, las obras que yo hago dan testimonio. Bien. Quiero recordarles un poquito lo que leíamos en Romanos, capítulo 13. Voy a recordarles un poquito la lectura, no voy a explicar, sino voy a recordar un poquito la lectura. Romanos 13 dice así: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta mía es, no, yo podría pensar en mi corazón, oye, pero yo amo a mi prójimo con todas mis fuerzas, porque no adultero, no mato, no hurto, no doy falso testimonio, no codicio, nada de eso yo hago. Yo creo que yo amo a mi prójimo, porque estoy dando el testimonio que tengo que dar. Pensaría uno una frase como esa. Bien, Juan el Bautista vino a abrir un camino, vino a traer una enseñanza, vino a una invitación a que la gente se arrepintiera, a preparar el corazón de los hombres para la venida del Señor Jesucristo. Y le preguntaron que si él era el Cristo. Dijo, yo no soy el Cristo, yo soy uno que vino a preparar el corazón de todos ustedes para que se arrepientan, pero el que viene detrás de mí, que no soy digno de calzar el zapato, ese sí es el que es. Yo no soy el Cristo, él sí. Entonces dice el Señor Jesús, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Yo tengo más testimonio o mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Quiero que vayamos meditando un poquitico en nosotros mismos, un poquito en nosotros mismos, en el testimonio. Es el testimonio que nosotros tenemos. El testimonio es ir a la comunidad, venir todos los domingos a la comunidad, el testimonio es leer la Biblia, el testimonio es no robar, no matar, no adulterar, no fornicar. Ese será el testimonio. Vamos a mirar a ver en la enseñanza de hoy. Entonces Juan 10, 37 y 38, no nos vamos a ir mucho de Juan, no voy a alargar mucho la enseñanza porque pues, no tengo mucho que decir al respecto. Voy a leer desde el 34, Juan 10 desde el 34. Jesús le respondió lo siguiente, no está escrito en tu ley, no está escrito en tu ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Entonces Jesús está haciendo algo específico y clarito. Son las obras de su Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Ese es un versículo bastante interesante. Yo haría una pregunta a ese versículo. ¿Acaso el pueblo judío, qué sabía de las obras del Padre? ¿Qué sabía de las obras de Dios? Para que Jesús les diga, oye, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Al hablar eso, ellos le podían entender o no podían entenderle. Sería también una cuestión que nosotros debíamos hacer, preguntarnos eso. ¿Por qué les está aseverando? Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Parece ser que todo el entorno que lo ve, que lo oye, donde él camina, de las obras de Dios. Sabía de hechos, de maravillas, de milagros, de prodigios. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, dice el Señor Jesús, esa es una palabra contundente para usted y para mí, mas si las hago, si el Señor Jesús hace las obras, aunque no le creamos a él, creámosle a las obras, dice, oye, créanle a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Este versículo es el piso de todos nosotros hoy. Este es el piso de todos nosotros hoy, en esta mañana y en nuestra vida de creyente. Lo quiere leer otra vez en el mismo texto. Alguien que lo quiera leer, los versículos 37 y 38, con la fuerza que este versículo tiene. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nubia Gutiérrez, quiero que vuelva y lea esos dos versículos y le hago una pregunta. Se las voy a hacer a todas las hermanas. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Milenita y Nubia, ustedes que leyeron el texto, todos los demás lo hemos escuchado, pero voy a preguntarles a ustedes. ¿Qué viene a su mente leyendo esas dos cosas? No piensen en la comunidad, no piensen en su familia, en ustedes, las dos personas. Milen, ¿qué viene a la mente? Que primero quiero saber cuáles son las obras del Padre para poderlas reflejar y que me crean que el Padre está en mí. Nubia. Lo primero que yo vi cuando la leímos es que pensé en cuáles eran las obras y entonces me acuerdo de Lucas, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Por cuanto, yo vine a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Entonces esas eran obras
que los judíos deberían ver para que ellos creyeran, ¿cierto? Porque ya estaba escrito. Además, yo soy luz a las naciones, o sea, los gentiles también se van a unir. Y voy a hacer de este pueblo, voy a volver el corazón de Israel hacia mí, porque eso lo decía Simeón cuando lo cogió, lo alzó de bebé. Entonces, yo decía, bueno, esa clase de obras que él hizo, pues, yo debería hacerlas, o en realidad se está refiriendo a su esencia, a su naturaleza, a lo que es el Padre, y eso es lo que yo debo mostrar tanto en mi hogar, en mi vida, en todo lo que, o sea, naturalmente sin yo, ¿cómo se dice? Sin esforzarme para hacerlo, sin fingir, sino que naturalmente debo hacerlo como lo hizo él, el Señor Jesús. Gracias. Felipe Ortiz, si el Señor hace Jesús, hace las obras del Padre y no le creen, dice, oye, pues entonces no me crean a mí, pero créanle a las obras. ¿Y qué es lo que tienen que creer? Que el Padre está en él y él en el Padre. ¿Qué pensamiento le genera eso? Explicando un poco porque sí es como un poquito profundo. Me pongo a pensar un poquito es lo que yo decía en el contexto judíos, ¿cierto? Porque precisamente él les dice como, yo creo que él les hablaba como, ustedes saben lo que iba a suceder, estaba profetizado, ¿sí? O sea, ustedes saben las cosas que iban a suceder porque las han leído, las han estudiado, se las saben de memoria. Y ahora que las ven, no creen, tal vez les costaba mucho trabajo creer que realmente haya llegado ese momento. Es lo que viene como a mi cabeza en este momento, ¿sí? Como pensar un poco en el que tal vez ellos se encontraban en esa realidad y ver al Señor Jesús hacer todas esas obras, decían, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, como que no lo podían, valga la redundancia. Y entonces yo pienso como en la sabiduría del Señor siempre, y pienso que realmente es el poder de Dios manifestado en una persona, y esa sabiduría, sí, esa sabiduría y el poder de decir, no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, o sea, como quien dice, si me están viendo que las estoy haciendo, pues no crean que es por mí, o no crean que soy yo, sino crean en esas obras, en lo que están viendo que está sucediendo, para que conozcan, crean que es ese poder de Dios en él, en ese ser humano, en usted, o crean en esas obras. Si no puede creer en esa persona como tal, ¿sí? Crean en lo que están viendo que ellos sabían que iba a pasar, pero que tal vez carne, su mente, no, en este momento sí no sabría cómo explicarlo, lo que tal vez pasaba por la mente de ellos. Podían creer que tal vez estuviera sucediendo eso, ¿sí? O no podían ver pienso que es lo mismo, ver, o, bueno, no me quiero comer, pero bueno, pero me viene como a la mente eso, como que de pronto ese contexto, saber lo que estaba pasando, y les costaba tanto trabajo, pero esa sabiduría del Señor siempre un paso adelante o 1000 pasos adelante de las personas, y de uno decir, si no me creen a mí, crean en lo que están viendo que está pasando, que eso es lo que los va a hacer conocer y creer que es el poder de Dios que está en él y él está en el Padre. Gracias, señor Ortiz. Egna. Buenos días para todos, hermanos. Buenos días, señor Camilo Prieto. Mi paz. Estaba hablando con mi esposa que ese versículo yo lo relaciono con más que nuestras palabras son nuestros hechos. Que nos conozcan por nuestras obras, por nuestros frutos, porque podemos manifestar a otros el amor, podemos manifestar a otros la bondad, podemos tener una vida que no sea con mancha, que lo que tú decías hace un principio, hace un ratico en la prédica, en nuestra honestidad, en nuestra forma de actuar, en cómo tratamos a los demás, y eso empieza por nuestro próximo, en el caso de los que estamos casados, por nuestra esposa. Que nuestro Señor Jesucristo, Él estaba hablando de su fruto, ¿no? Digamos que Él tuvo una vida en el Señor, Él tuvo una vida de amor para con su Padre, pero realmente lo que Él quería que se dieran cuenta era de ese fruto que lo llevaba, que era el resultado de amarlo, era ese lo que Él deseaba que vieran. Él predicaba con amor, amando al que estaba en pecado. Él no juzgaba, sino amaba. Entonces yo pienso que es por ahí por donde nosotros estamos entendiendo en este momento lo que el Señor nos dice. Bien, gracias, familia Prieto Álvarez. Gracias. Voy a leerles un poquito. Hechos capítulo 10, 34 en adelante. Hechos 10, del 34 al 39, puede ser. Voy a leer.
Dice la escritura así: entonces Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Está en la casa de un hombre que era impío, porque no era el pueblo judío, y ahí entendió Pedro todas estas cosas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vuelvo y leo ese versículo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dejémoslo por ahí. Yo solo quería mostrarles un poquito lo que dice la escritura, que entendieron los discípulos que anduvieron con él después de que recibieron el Espíritu Santo. Que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, y los hijos de Israel estaban amargados porque querían saber quién era él. ¿Qué los amargaba? ¿Por qué estaban en esa posición tan tremenda? ¿Hasta cuándo nos turbará el alma? ¿Hasta cuándo nos hará sentir mal? Pero díganos, si usted es Cristo. Pedro dice que él le mandó mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Lo anunciaba en cada acto, en cada hecho, en la cotidianidad del Señor Jesús. Él mostraba eso. ¿Acaso lo podían ver? ¿Acaso lo podían creer? Y los milagros que hacía, las maravillas y prodigios y todas las obras que hacía, era manifestando exactamente eso. ¿Quién podía creer a esas obras? El Señor Jesús dice contundentemente: si no se hacen milagros, la gente no va a creer. La pregunta mía es: ¿qué creía la gente en ese entonces? ¿Qué era lo que creía? Bueno, pues me solucionó este problema de dinero, yo que tengo que ir allá porque el único que me soluciona los problemas de plata es Él. De enfermedad es Él. De comida es Él. De todo lo que yo necesite, yo voy a Él porque Él es el que hace milagros en todo. Yo quiero que llueva, yo quiero que escampe, yo quiero que haga sol yo por la mañana, pero por la tarde no. Yo quiero que mi hijo se convierta, mi hija también. Todo eso, si llega a pasar algo de eso en una familia, digamos que el propósito es que lo sigan por eso, porque Él multiplicó los panes y los peces, y al otro día lo buscaban, y Él dijo: ya sé ustedes por qué me buscan. Ustedes me buscan porque se saciaron, porque se llenaron, porque comieron, llenaron sus dientes, y vienen por comida. No entendieron el milagro. Cuando iban en una barca y Jesús anduvo por el mar, y ellos se asustaron y Él subió a la barca, ustedes no entendieron el milagro. Todavía no han entendido. Es el mensaje que yo traigo. Las obras, ¿de qué es que tienen que hablar? ¿Qué es lo que ellas cuentan de mí? O por lo menos del Padre, si no me quieren creer a mí, dice el Señor Jesús. Es el mensaje, realmente. Entonces, cada uno, de acuerdo al milagro que recibió, en su gran mayoría, buscan al Señor o a Dios de acuerdo al milagro que recibió. Yo no estoy diciendo que no hayan milagros que hayan hecho que muchas personas se conviertan a Cristo, porque a mí en la vida personal Dios ejecutó un milagro y eso me acercó profundamente a Dios, con miedos y con todas esas cosas, pero al fin de cuentas me acercó a Dios, el milagro que Él hizo en mi vida. Pero yo no me pegué de ese milagro, yo me fui tras de otras cosas mucho más grandes que un milagro como el que Él hizo para que yo me convirtiera. Es el proceso, es el caminar con Él, es el ir de la mano de Él. Eso es más allá que quedarme esperando que Él siga haciendo conmigo lo que hizo allá una vez y que me llevó a creer en el Señor Jesús. Hubo testigos de todas las cosas que Él hizo en la tierra y creyeron. Esos creyeron, esos avanzaron porque entendieron el mensaje, porque vivieron el mensaje, expusieron el mensaje, y hoy la iglesia existe gracias a esos apóstoles y profetas que pudieron creer y entender el mensaje, según lo que dice la Escritura. Pero el Señor Jesús es una insistencia muy tremenda. Ustedes leen en Juan y es una insistencia: oye, pero está bien, yo les puedo hablar muchas cosas y decir muchas cosas, no me crean a mí, crean a las obras. Mire, lo que se hace es lo que el Padre dijo que había que hacer, y testifica que Él vive en mí y que yo vivo en Él. Todas esas obras testifican que somos uno, que hay una comunión perfecta entre los dos. Miremos, leído Juan 10, 37 y 38, ¿cierto? Juan 10, 37 y 38. Vamos a leer Juan 14. ¿Quién puede leer Juan 14, versículo? Ya les digo. El Señor Jesús le lanza a la gente de su tiempo, a ese auditorio que Él tenía en su tiempo, que eran todas las personas que lo rodeaban, que era el pueblo de Israel. Les dice en Juan 14, 20, dice:
En aquel día, muy esperanzado el Señor Jesús, muy de fe el Señor Jesús les dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Escuchen eso. En aquel día, o sea, hoy, para usted y para mí, conoceremos o ya sabemos que Jesús está en el Padre, que nosotros estamos en Jesús y que Jesús está en nosotros. En la anterior lectura de Juan 10, él era lo que él decía. Oye, que las obras manifiesten que somos uno con el Padre. Por eso créanle a las obras. Cualquiera puede hacer lo que yo estoy haciendo. Alguien que sea uno con su Padre. Bueno, ¿qué les ofendía a los judíos y todo eso, que dijera que él era su papá? Él se cree mayor que Moisés y Abraham, que son nuestros papás. Antes de remache les dice, no, si es que yo era primero que ellos. No, y entonces este man que tiene 50 años o 30 años apenas, y ya cuántos siglos hace que se murieron ellos, y está diciendo, usted se está haciendo hijo de Dios. Blasfema, dice, blasfemia. Y siempre le gritaron eso. Pero creerle no le creía. El Padre, yo estoy en el Padre en mí, ustedes están en mí, yo en ustedes. Todo eso vamos a ponerlo como el fundamento para lo que vamos a mirar ahorita más adelante. Entonces estaba diciendo que yo me puedo parar aquí frente a ustedes y hablarles bonito y decir cosas bonitas de la Escritura y predicar y expresar el mensaje correcto de Dios y decir las cosas verdaderas de Dios, decirlas, exponerlas, muy bonito, muy gráfico. Yo no sé, hay veces ya ni aquí todo gráfico y todo bonito y todas las cosas. Y puede ser que a eso no le crean, pero eso va más allá de eso. Oye, crean a las obras. O sea, crean que yo soy uno con el Padre y el Padre uno conmigo, que Cristo vive en mí y yo en él. Eso es lo que realmente significa pararse uno al frente o llevar una enseñanza o conformar un hogar, una familia, conformar una sociedad. Es eso lo que vale. Que la gente, que las personas puedan entender quiénes somos nosotros, no por lo que hablamos, sino por lo que ven. Por eso dice, si no ven milagros, la gente no cree. Si estas personas no ven milagros, la gente no cree. Necesita ver su familia. ¿Qué necesita ver mi familia? Para que crean. Necesitan ver que sanemos enfermos, que levantemos muertos, que todas esas cosas necesitan verlas. Necesita ver el muchacho que está caminando contrario al pensamiento de Dios, o la muchacha. ¿Qué necesita ver? Porque necesita creer. Y tienen que haber esas señales, esos milagros para que el otro crea. ¿Qué necesita ver? Bien. Mateo 10:40. Alguien de la familia Ramírez Peña, por favor. Mateo 10:40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien. Pregunta que yo tengo es, ¿cómo nos van a recibir? Si a Jesús no lo recibieron, al contrario, lo mataron colgándolo de un madero. ¿A nosotros cómo nos van a recibir? Y el Señor Jesús dice, oye, el que a ustedes recibe, Juan 10:45, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. ¿Y es que? 40, se me perdió Juan. Mateo 10:40. Yo les dije Mateo 10:40. Ay, Dios mío, perdónenme, pero ay, los años. Mateo 10:40, no me pensé que me llegaran tan rápido, pero sí. El que a usted recibe, dice el Señor Jesús, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todo completico, el paquete completo, ahí no se escapa nada. La pregunta es, oye, ¿y por qué yo no veo tanto de eso a mi alrededor? ¿Por qué yo no lo veo como mucho? ¿Será que estoy hablando más que lo que ven? Pues yo les quiero decir algo así como un paréntesis, que en ocasiones en mi casa pasó eso. Y seguramente pasa en algunas ocasiones, que le tengan que decir a uno, oye, pero si usted dice esto y esto y esto, pero parece que lo que usted está haciendo en este momento, no concuerda con lo que usted dice con tanta vehemencia. Si uno piensa, dice y hace, tiene que ser una integridad completa, ¿cierto? Cuanto más nosotros que damos testimonio de que somos enviados. Jesús dice, bueno, yo doy testimonio del que me envió. Y si no me creen a lo que yo digo, pues crean a las obras. Nosotros, ¿cómo le vamos a decir a nuestras familias, a nuestro entorno? Y es que no tenemos que decir esas palabras son enseñanza para nosotros. Nuestra familia nos tiene que escuchar, bla, 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 o van a creer viendo. Parece que viendo, dice la Escritura. Si no ven, no van a creer. Nuestra vida debe mostrar que lo que decimos es verdad. Como dijeron al principio Nubia y André Felipe, Camilo, Egna. Lo que ve tiene que tener una concordancia absoluta con aquel que me envió. No puede mentir ni hablar ni hacer con el que me envió. Porque como uno de los hermanos decía, tiene que manifestar lo que él es, su carácter, su esencia misma. No es fácil. Muchos hermanos sobre la tierra están pasando por lo mismo. Situaciones como las que estamos hablando hoy. Y habla de fornicación, de adulterio, de mentira, de codicia y todo eso. Que hay veces muchos creyentes manifiestan todo eso, no porque estén adulterando y fornicando, sino adulteran la palabra,
fornican tras de otros pensamientos, tras de otros dioses. Hay avaricia, codicia en el corazón de algunos hermanos. Y eso es lo que conocen otros. No conocen al Dios de la vida, al Dios proveedor, al Dios sanador, sino que conocen otras cosas diferentes de Dios. La invitación acá es, oye, que lo reciban a Él. En las obras testifiquen de que nosotros amamos al prójimo. Que nuestra vida testifique de que amamos al prójimo. Porque ¿cómo podemos decir que amamos al prójimo si nuestros hechos, nuestras obras, nuestra vida misma no está testificando que fuimos enviados por el Señor Jesucristo? ¿A qué fuimos enviados? A manifestarlo a Él, a través de una vida transformada, de una obra extraordinaria como la que Él ha venido haciendo nosotros, una obra completa que hizo en la cruz, pero que ha venido renovando por su palabra nuestra mente, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar, nuestra manera de tratar al prójimo, etcétera, etcétera. Ese es un mandamiento que pareciera fácil. Ama al prójimo como a ti mismo. Pareciera que amar al prójimo es muy sencillo. El Señor Jesús amó al prójimo. Diga, no turbe nuestra alma. No, yo no la estoy turbando, yo los estoy amando. Yo los estoy amando y ustedes no se están dando cuenta que lo que vino fue a manifestarse el amor de mi Padre por ustedes, que no quiere que se pierdan. Yo los estoy amando, pero no lo podían ver. Nuestros lo puedan ver. Que los nuestros lo puedan ver realmente. Ya le doy la palabra. Es realmente para mí, desde mi perspectiva, muy grandioso que el Señor Jesucristo, a través de las obras, ¿quién era el que lo había enviado? Pero las obras del Señor Jesucristo, ¿qué era lo que estaban mostrando? ¿Qué era lo que mostraban? Pues no mostraban nada menos ni nada más que todo lo que decían el antiguo pacto, que todo lo que los judíos sabían desde Génesis hasta Malaquías era verdad, que Él era la luz del mundo, que Él era el pan de vida, que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él es el agua que calma la sed, que Él es todo lo que dijo, que Él es la luz, es el pan de vida, que es la vid verdadera, que Él es la puerta. Cada hecho, cada acto que realizaba el Padre a través de Jesús, manifestaba que el antiguo pacto hablaba todo de cierto. Mira, yo soy verdadero, créanme que yo soy verdadero. Y si no me creen, miren lo que estoy haciendo, muestran que el que me envió es mi Padre. Él es, créanme que yo soy. ¿Sí? Cuando digo que yo soy el pan de vida, eso está en el antiguo pacto. Allá ustedes lo miran y ahí está. Que yo soy la luz también. Vamos a ver un par de cositas ahorita. Y yo creo que siendo un poco grosero, nosotros debemos afirmarnos en lo que el antiguo pacto dice del Señor Jesús para entender que el Señor Jesús es verdadero y que hay poder en Él y que hay gracia en Él y que hay grandeza en Él para que nuestra vida hable otras cosas diferentes a las que muchas veces habla. Empiezo por mí. Yo no soy más que nadie. Antes tengo muchas cosas que pulir todavía, que tengo que determinarme pulir. Yo me tengo que determinar pulir para que mi vida sea una obra que manifieste que Cristo es verdad, porque las obras de Cristo manifestaban que todo lo que el antiguo pacto decía era verdad, era cierto, que Él era el enviado, que Él era el prometido, que Él era el que venía a dar vida, que venía a traer libertad, que venía a sanar, que venía a sacar a los prisioneros de las cárceles donde estaban, cárceles como las que leímos ahorita en Romanos 13, los afanes, la codicia, la avaricia, ideologías, todo lo que usted quiera, están haciendo mucho daño, mucho daño. En esta semana sucedió algo por allá con el Papa, que recibió a un mundo de gente allá en Roma, de todos los grupos LGBT y toda esa cuestión, y eso es un peligro mortal porque eso quiere decir que la educación va a cambiar para los muchachos hoy en día, va a cambiar, que van a llevar enseñanzas terribles desde la perspectiva de Dios, terribles porque no son de Dios, pero que son pensamientos humanos, ideas humanas, que muchos siguen realmente, que muchos siguen. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, prepararnos, trabajar muy bien, porque yo le decía a mi esposa esta mañana, vamos a tener que educar a nuestros hijos en casa. Y si no estamos preparados, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar. Necesitamos alimentarnos, creer que fuimos enviados por Él y manifestar el carácter del Señor en todo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. La sociedad se está robando a los muchachos de nuestra casa. Todos esos pensamientos degenerados que hay en la calle se están llevando nuestros muchachos a la calle. Los están sacando de los hogares. El amor para ellos es un cuento de hadas, porque eso ¿para qué? No sirve. No se respeta al padre, a la madre, a los ancianos, no se respeta a nadie con esas ideologías de hoy. Las obras que nosotros hagamos, que nos crean las obras que nosotros hacemos. Así no nos queda mucho de lo que hablemos, pero que la vida nuestra muestre una verdad absoluta, inamovible, que no cambia. Yo tengo más de 60 años y estoy trabajando en lo mismo todos los días, porque hay niños
porque hay niñas, porque hay jóvenes que necesitan ver que el Señor Jesucristo es verdad. No porque lo digamos, que muchos no le creyeron a Jesús ni por lo que dijo ni por lo que hizo, pero ahí dice, si hay obras, creen. Y necesitamos ser eso, necesitamos ser el canal, el instrumento de Dios para que muchos crean en el Señor, empezando siempre por nuestra casa y prepararnos realmente en la palabra de Dios, sin religiosidad, sin amenazas, sin nada de eso, porque la Biblia no amenaza a ninguno, sino amando a su prójimo como a sí mismo, amando a los demás como a uno mismo. Eso es lo que necesitamos hacer, exponer el Evangelio con nuestra propia vida, y ahí sí, como dijo alguien, cueste lo que cueste, porque no puede ser el acomodo de nosotros tampoco. Hay veces estamos muy acomodados y nos sentimos bien así de cómodos y pues yo no sé, realmente es como si uno se sentara en algo que no, sentarse uno en algo que de verdad a los 2 minutos no quiere estar más ahí, porque quieres ir, quieres expresar, quiere prepararse, la persona quiere estar al tanto de todo y necesitamos estar al tanto de todo, todos absolutamente. No permitamos que nuestros hogares se acaben, no permitamos que nuestras familias se acaben. No permitamos que nuestros hijos se pierdan, no porque vayamos a someter la voluntad de nadie, sino porque con nuestras vidas vamos a enseñar que Dios es real, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Él es luz, que es pan de vida, que es agua que calma la sed, que sacia aquello que los jóvenes no encuentran para llenar sus vidas. Pero que tenemos nosotros, todo eso lo tenemos y necesitamos expresarlo a nuestras familias. Necesitamos hacerlo. Egna. Bueno, mi paz, estaba pensando en lo difícil que es mostrar a alguien ese testimonio. Y me pongo en la posición de Jesús, porque a pesar de que él era el Hijo de Dios, él tenía comunión con su Padre, él hacía todo tal cual como debía hacerlo, y aún así no le creyeron. Entonces digo yo, ¿no? Yo que tengo tantos defectos y demás, a mí sí que menos. O sea, para mí ha sido muy difícil porque a veces yo digo, bueno, ¿cómo debo actuar ante esta situación? Y a veces yo tengo que ser firme con ciertas situaciones. Tal vez esa otra persona simplemente no quiere creer o simplemente sigue con su mente entenebrecida, y por más que yo me esfuerce, pues realmente nunca lo va a ver. Pienso que también es una decisión parte de la otra persona, ¿no? Y en segunda instancia quería pues contarte algo que tú decías que va a cambiar la forma de educar a los muchachos. Y nos pasó algo ahora que mi hijo presentó el ICFES, y él quedó asombrado realmente de algunas preguntas que le hacían, y pues él me dijo, mamá, sinceramente no sé cómo me fue, porque habían unas preguntas que no supe cómo contestarlas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre Dios. ¿Y qué opina sobre tal cosa de Dios? ¿Y qué opina si Dios hace esto? ¿Y qué opina si no sé qué? Y mi hijo, pues realmente lo que a él le habían dicho era, si usted no da si usted no da la respuesta que todo el mundo debería dar, pues simplemente pierde ese punto. Entonces ponen a los muchachos realmente a que se pongan en una posición de todo el mundo, de toda una sociedad hoy corrupta, para poder pasar un examen. A mí me parecía eso como tan, no sé, malo. Sí, es una ideología tan, no sé, horrible, que pues mi hijo se sintió como estresado con ese tipo de preguntas, porque realmente él me decía, mamá, yo sabía la respuesta, pero tuve que tratar de buscar una respuesta que se acomodara para yo poder pasar un examen. O sea, sinceramente a mí me parece muy, muy triste eso. ¿Cómo es posible? O sea, una cosa es que ellos pasen matemáticas, español, ciencias sociales, ¿cierto? Que es una pregunta que así debe ser, a que los pongan a que tienen que responder lo que no está en sus corazones. Para complementar lo que dice mi esposa, tenían que dar la respuesta que el matrimonio entre hombre y hombre está bien, entre mujer y mujer está bien. Que, por ejemplo, si un ente viviente nace, puede escoger el género que quiera. O sea, son cosas de ese tipo las que preguntaban en el examen del IPEX. Y quiero cerrar complementando lo que tú decías. Digamos que los muchachos a veces con los que nosotros tenemos la oportunidad de compartir, y a veces hablar del Señor, hay mucho muchacho que no quiere tener hijos. Y de hecho las construcciones nuevas, por ejemplo tú que trabajas en el tema de la construcción, pues han cambiado. Ya los apartamentos los diseñan con una habitación y el espacio para un perro o un gato. Ya no es para un hijo, es para un perro o un gato.
las propiedades más grandes ya no crean parques para niños, sino zonas para mascotas. Y en el caso de los muchachos con los que nosotros estábamos hablando, que son del equipo de natación de Juan, decían muchos que dicen, no, yo no quiero tener hijos porque para qué voy a tener hijos si mi papá y mi mamá se la pasan peleando, o para que me traten como me tratan a mí, o como le dijeron hace poco a mi esposa, ¿para qué voy a tener yo hijos? Para que me pongan a sufrir como me pusieron a mí a sufrir, para que me pongan un arroz con huevo, y eso cuando se acuerdan que yo existo. ¿Qué tipo de cosas están relacionadas a lo que tú dices? ¿Cómo pueden ver ellos a Dios? ¿Cómo pueden conocer las obras? ¿Cómo pueden conocer el amor si no es a través de nosotros? Muchas gracias. Milenita. Pensaba en lo de las señales y prodigios que decías y Pedro, perdón, sí, Pedro, cuando él recibió de Jesús su milagro, que fue la pesca milagrosa, entonces él dice que se arrodilla ante él y, y lo reconoce como su Señor. Entonces, a partir de ahí viene un proceso con Pedro de conocer a Jesús, ¿sí? Las obras que él hacía. Entonces, pienso yo que el Señor siempre, de alguna manera, se ha manifestado en nuestras vidas a través de una señal, de un prodigio, que eso fue impactante para nuestro ser. Y a partir de ahí es nuestra decisión venir a conocer esa fuente, de verdad, cómo es Él, para que nuestro ser entero cambie. Porque es que Él decía que cuando creían que crean en las obras que Él hace con un objetivo, ¿sí? Con un propósito, para saber que el Padre está en Él y Él en mí. O sea, había una unidad, o sea, había un propósito en esas señales. Entonces, si yo entiendo que esas señales tienen un propósito para mi vida, y si yo también las voy a manifestar a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, tengo que ir con un propósito. ¿A quién voy a manifestar dentro de esas señales? Sean maravillosas como levantar muertos, hacer cosas increíbles humanamente, pero también tienen que hacer ese mismo objetivo, tengo que hacerlo cuando yo hablo, cuando ofrezco algo, si de verdad estoy manifestando al Padre en lo que estoy haciendo. Gracias, Milenita. Nelcy. Gracias. Bueno, pues vengo mirando, ¿no? Analizando lo que estamos mirando esta mañana. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente qué es lo que vino a hacer el Señor, que dice que vino a reconciliarnos con el Padre, pues tendríamos que ver, porque además estas han sido enseñanzas anteriores, ¿cierto? De estos días pasados. Y pues tendríamos que mirar o tener muy claro realmente, o sea, como las convicciones que de verdad debemos tener acerca de qué fue esa obra tan tremenda que el Señor vino a hacer, dónde es que nos reconcilió y qué es lo que ocurrió realmente, porque eso hace que en nuestra mente entonces se formen realmente, o más bien tengamos clara esa identidad, ¿cierto? Y que podamos empezar a trabajar y primero en cada uno de nosotros para poder decir de verdad amo a mi prójimo, pero es que primero debo trabajar en mí, en mi mente, en mi ser, para que yo pueda realmente, al perdonarme, entonces realmente pueda ser ayuda para otro. Pues lo primero por ejemplo, el Señor, pues por lo que Él entendió fue que Él determinó, ¿cierto? Convertirse en eso, en esa verdad. O sea, cuando Él entiende que lo que el Padre dice es la verdad, entonces Él se convierte en esa verdad y es la verdad. Y ese pensamiento, o que ese pensamiento y esa palabra se viera en su cuerpo. Y lo mostró, lo manifestó, pero de una manera natural, porque realmente se convierte en lo que estoy diciendo, que se convierte en convicciones. Y además de todo entiende, y además no es que solo, bueno, claro, entendió, y también se convierte en el amor, ¿cierto? Pero no es un amor, como muchos entendemos, de un amor de dar palmadita en el hombro o yo qué sé qué cosa, sino es un amor con sabiduría e inteligencia, ¿cierto? Porque hay convicciones firmes y no es por fuerza ni apariencias, sino que realmente hay convicciones poderosas que realmente nos hacen como por ejemplo a los niños de los hermanos, o al niño de los hermanos, perdón, de Camilo y de Egna, que lo obliguen a decir algo. Realmente cuando hay estas convicciones, creo que ahí es donde viene entonces, aunque me maten, pero yo digo lo que debo decir. Y claro,
pues cada uno de ellos en esas ideologías pues tienen derecho de hacer y pueden hacer lo que quieran, finalmente son sus convicciones, ¿cierto? Pero las nuestras, pues si están de verdad, son con entendimiento y eso, pues realmente no hay quien nos mueva, sí. Como muchos se han parado a decir, sí, usted puede decir que es un perro o puede decir que es una vaca o lo que quiera hacer, usted puede hacerlo, no pasa nada. Pues esas son sus convicciones, pero las mías son estas y ya, gracias. Gracias. Bueno, pues una frase muy interesante y muy importante es, somos la verdad de Dios caminando por la faz de la tierra. Y eso es lo que tienen que conocer de nosotros. Somos la verdad de Dios hecha carne, visible, acá estamos. No nacimos por voluntad de hombre, sino que fue por el deseo de Dios que nos hizo nacer de nuevo para manifestar lo que Él es. Vamos a mirar una porción de la escritura y vamos cerrando. Esa porción de la escritura está en Hechos 10, Hechos capítulo 10. Diría uno, pero todo esto no lo sabemos, que es muy necesario que lo vayamos entendiendo, la grandeza y la importancia de ser llamados hijos de Dios. Eso no es cualquier cosa. No es para vivir una vida rutinaria, cotidiana, sin ningún sentido. Tiene que tener un valor grande y maravilloso, y ese valor es que puedan conocer al que vive en nosotros, en el que nosotros vivimos. Y cuesta, eso yo sé que cuesta, y cuesta muchísimo, mucho, lo sé, pero es nuestra tarea, no tenemos otra. Dice la escritura, para los que nos gusta recorrer cielo y tierra buscando platica, que así como buscamos la plata, buscáramos al Señor, si así como buscamos el dinero, buscamos al Señor, nosotros seríamos unos duros, realmente. Seríamos una verdad andando sobre la faz de la tierra, así como se exagera uno y sufre y trasnocha y hasta no duerme, y si le toca trabajar 18 horas también las trabaja, porque es que es dinerito y no que hace falta, y Dios dijo que trabajemos y si no, no comemos, pero y el alimento del ser, sí, de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde queda? Pues en el espaciecito que quede por ahí mientras me coge el sueño, alcanzo a decir gracias Dios y me coge el sueño y ya, quede tranquilo. Si así como buscamos el billete, buscamos al Señor, eso va a hacer que las obras de Dios en nuestra vida, los hechos de Dios en nuestra vida que ya fueron realizadas sean visibles, sean claras. Vamos a mirar también unas dos cositas de lo que dice el antiguo pacto y que realmente fue lo que Jesús vino a manifestar. Esas fueron las obras, los hechos de Jesús, que pudieran entender que lo que ellos sabían era cierto y que creyeran en el que lo envió. Que lo que él decía era que él era la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Y que a todos aquellos que lo recibieran a él iban a ser hechos hijos de Dios. Ese era el propósito del Señor Jesús al manifestar todo lo que manifestó. Y los profetas no mintieron, porque al que atrabuló a través de los profetas fue mi Padre. Hay que mirar a ver si es cierto. Y eso es lo que a nosotros nos debe afirmar brutalmente, o sea, una cosa muy grande, creer que el Señor Jesús es verdad, no creerlo como hemos hablado aquí académicamente, sino creerlo de verdad, manifestar con nuestra vida que Él es cierto. Hechos 10:38, Mauricio está ahí, Hechos 10:38, Parrita. Ok, un segundo, que no veo bien. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Solo a él o a mí también? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Ustedes que a veces nos da más susto entender que es el Espíritu de Dios el que vive en mí. Hacen más las obras de las tinieblas que las obras de la luz, por el susto de que es el Espíritu Santo que vive en mí y que Él es el que va a hacer todo, que yo solo soy un instrumento, y me asusta eso. Aquí dice que el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sana un oprimido por el diablo? Es lo que necesita ver el oprimido por el diablo, saber, para ser sano, para ser libre. Si no es a una persona sana y libre, santa, justa, misericordiosa, fiel, verdadera, que no cambia, es el mismo en casa y fuera de casa, que no tiene en su boca, como muchas veces me sucede a mí, palabras de descrédito de las demás personas, de rebajarlas, de ponerlas en un lugar donde Dios no las tiene. Y muchas veces al mismo cónyuge se le quita del lugar para ponerlo en el lugar que Dios no lo puso. Pero estamos puestos, ustedes y yo, para hacer bienes y sanar todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué se puede? Porque Dios está con nosotros, porque Él nos llenó de su Santo Espíritu.
porque así como Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Y si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Una tarea fácil no es. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque no es nuestra vida, porque eso no nos representa, sino eso es lo que debo hacer, pero no representa la vida misma. O sea, algo que a mí me lleve a hacer eso, que diga, uy, de verdad es lo que yo tengo que hacer, porque eso es lo que soy. Yo soy vida. Pues creo que tenemos que crecer un poco, tenemos que ponernos sobre nuestras rodillas y mirar qué es lo que estamos haciendo. Todos tenemos familia, solteros y casados. También la gran mayoría tenemos hijos e hijas, nietos y nietas. Tenemos yernos, tenemos nueras, tenemos las novias, los amigas, los que andan con nuestros hijos, nuestras hijas, que necesitan ver para creer, que Dios es verdad, que Dios sí es bueno, que existe, que ama al prójimo. Y ama al prójimo porque presenta una vida conforme el carácter de Dios. Eso es amar al prójimo. Romanos 13 dice, no sea esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Porque es que eso no es lo que manifiesta el carácter de Dios. Lo que manifiesta el carácter de Dios es amar al prójimo. Y amar al prójimo es vivir conforme a lo que el Señor dice que tenemos que vivir. Eso es amar al prójimo. Yo quisiera que se preguntaran, y si tiene la suficiente confianza de preguntar a su cónyuge, ¿es el Señor Jesús en mí? Y contestar con toda honestidad. Si no es así, pues hay que empezar a trabajar mancomunadamente de la mano, si no es así. Pero es necesario preguntarle al hijo, ¿tú no lo ves? Pues tengo que ponerme a trabajar. Si mi hijo Sebastián o José o el que sea, Daniel, no ve al Señor en mí, pues yo necesito ponerme a trabajar en eso. Seguramente los hijos o las hijas le van a decir, ay, sí, porque lo aman a uno, pero eso en la vida cotidiana se descubre. En la vida cotidiana se ve. Hechos 2:22 dice también que Dios hizo muchas maravillas y milagros y prodigios porque fue el instrumento de Dios para eso. Es que la clave está en poder ser el instrumento de Dios, en querer ser el instrumento de Dios, en desearlo con todas nuestras fuerzas, para que Él se glorifique a través de la vida nuestra. Que de verdad el mundo crea que Dios es verdad, porque no tiene otra manera de saber si Dios es verdad. A Dios no se le conoce por la plata que se tiene, por el templo gigante que se tiene, por las miles de personas que asisten a un lugar. No, por eso no es. Es cuando entran a su casa, cuando entran a esta casa y empiezan a conocer al personaje en mención. Entonces, cuando entran acá y ven al Señor Jesús, Dios es verdad. Pero cuando entran acá y ven egoísmo, adulterio, fornicación, idolatría, codicia y todo lo demás, pues ese Dios que se manifiesta, nada que ver conmigo. No lo quiero conocer. Cuando me ven a mí arengando y aplaudiendo el aborto o todo lo que va en contra del Señor, quedan muchas dudas de que uno de verdad haya sido enviado por el Altísimo. Juan 14:11. Hermana Marta Lucía Quiñones, es nuestra carta de presentación, nuestra vida diaria. Amén. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Oye, créanme que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí. Y si no me creen por lo que hablo, pues créanme por las obras. ¿Qué importancia tiene eso? Manifestar con nuestra vida que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí, que yo soy la verdad caminando. ¿Cuánta importancia tienen las obras? No las obras como las que hacíamos antes para congraciarnos con Dios, no, que si faltaba uno al culto, mejor dicho, iba a pasar algo terrible. Ya nosotros tenemos la idea muy clara, muy clara. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créanme, oye, créanme. Y si no me quieren creer a la final, créanme por las obras, porque es que estas obras las hace el Padre. Esta obra de transformar una mente, de renovar una vida, de transformar un padre, un esposo, un hijo, esa es una obra extraordinaria de que Dios es verdad. Cuando escuchan que lo que sale de mi boca no es odio, ni maldición, ni grosería, ni nada de eso, sino que es bendición, entonces creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No hay otra manera. ¿Cómo más? Son las obras en las cuales la gente va a creer. La gente necesita ver obras y la obra es usted, soy yo. ¿Qué más le vamos a inventar a esto? ¿Qué otra cosa? La multiplicación de los panes, que camine sobre el agua, eso no va a pasar. Eso ya pasó, para que nosotros vivamos eso que Él vino a enseñar y que creemos que es verdad, pero las obras van a hablar de esa verdad. La obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esa tiene que hablar. Y no es en su fuerza, ni en la mía, es en la fuerza de Él. Es por el poder del Espíritu Santo, para hacer bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y si el diablo nos está oprimiendo, a nosotros también, nos está echando para atrás porque nos asustó, pues para adelante, porque es que fuimos ungidos con el poder de Dios para vivir victoriosos, para caminar entendiendo lo que somos.
¿Qué fue lo que hizo al fin de cuentas el Señor Jesús? Cuando Él dijo que era la luz del mundo y el pan de vida. Eso, miren allá el antiguo pacto, allá está, muy clarito. Y vamos a ver un par y terminamos. Isaías 50:10. Vamos a leer solamente 2 lecturas pequeñitas y ya. Isaías 50:10. Pensé que iba a ser más corto, pero bueno. Dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre ustedes que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién es el que tiene que confiar y apoyarse en su Dios? El que está en tinieblas y carece de luz. ¿Nosotros estamos en tinieblas y carecemos de luz? No. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y yo qué soy? Que creo en la luz del mundo. ¿No soy luz? Claro que soy luz, claro que lo soy. Para que el que anda en tinieblas y carece de luz pueda confiar en el Señor. Pueda confiar en el Señor. Y que la gente no viva con el alma atormentada, oiga, yo no sé si creer en Dios o no, porque es que con la vida de ese creyente dice, yo no quiero creer en Dios porque es que ese man, no, ese man no da testimonio de nada. Les sugiero que hagan una tarea chiquita que yo ya la hice, mirar en el antiguo pacto, los yo soy del Señor Jesús, en el antiguo pacto. De verdad que eso tiene que afirmar nuestra vida. Él no vino a decir yo soy la luz porque sí. Él vino a dar las obras de Él. Ese yo soy la luz, yo soy el pan de vida, la multiplicación de los panes y todo lo demás. Está testificando que lo que Dios dijo de Él es verdad y que Él es el enviado. Vuelvo y lo digo, que lo que Dios dijo de Él era verdad en todo el antiguo pacto. Y yo tengo que testificar que lo que Dios dice de mí es verdad. Y me dio nombre de hijo, me hizo nacer de nuevo por su palabra, por su voluntad, porque Él así lo quiso. Entonces también tengo que testificar de que lo que Dios dice es verdad, así como lo hizo el Señor Jesús. Voy a leerles Isaías 9, desde el 6. Isaías 9, desde el 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo mostró el Señor Jesús? Ellos no crean lo que yo hablo, mira, lo que las obras esas dan testimonio de que soy admirable, consejero, Dios fuerte, porque eso es lo que Dios quiere que yo muestre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso ya está dicho, ya se cumplió en el Señor Jesús, pero nosotros somos los que extendemos esa palabra sobre la faz de la tierra como las aguas cubren la mar. Nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Y entre más nuestra mente sea renovada, más fácil va a ser transmitir el mensaje que el Señor nos mandó a llevar. Bien, voy a mirar aquí otro versículo que no quedo como contento. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Poco es para eso, pero dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Si ustedes observan todo lo que habla sobre la luz y toda esa cuestión, cuando Él dice que Él es la luz, es extraordinario en todo el antiguo pacto. Y eso lo entendió el Señor Jesús. Y eso fue lo que vino a manifestar. El agua que sale de la roca, la serpiente que fue levantada en el desierto, la columna de nube, la de fuego, que ni el frío ni el calor los iba a matar. Todas estas cositas hay que investigarlas porque fue las que Jesús representó, el tabernáculo, el templo. Si uno vuelve y mira Romanos 13, un poquitico, creo que uno empieza a tomar un poquito de conciencia de quién es como hijo de Dios y cuáles son las obras que nosotros estamos llevando a cabo. No deban a nadie nada, el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la palabra, toda, y necesitamos empezar a amar al prójimo. Nosotros decimos que nos amamos, sí, sí nos amamos. Eso se conoce solamente por las obras. Que el prójimo conozca eso en nosotros. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás no muestra que amo al prójimo, y mucho menos que me amo yo. El amor, pues no hace mal al prójimo, por lo tanto lo anterior no lo haría. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice, conociendo el tiempo, nosotros que estamos en los últimos tiempos, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es en este momento, es ahora. La situación no está como para uno estar perdiendo el tiempo. Es en este instante que necesitamos afirmarnos todos como hijos de Dios, como enviados de Él. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso quiere decir cuánto va a tardar el Señor Jesús
pues según los tiempos, no estamos muy lejos de él. La noche está avanzada y se acerca el día. Ese que se va a acercar va a hacer que no necesitemos ni de luz de sol, ni calor del día, ni de nada, sino que su luz nos va a alumbrar. Ya se acerca. Entonces dice a la iglesia de Romanos: desechen pues las obras de las tinieblas y vístanse las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. A mí que me digan que sea honesto me va a dar rabia. Pero cuando uno lee la escritura uno dice, uy, creo que tengo que ponerle cuidado a esto. Oye, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Esto toma un poquito más de fuerza, toma un poquito más de valor, viendo lo que ya esta mañana hemos observado, teniendo en cuenta un poco lo que vimos en Juan 10, 37 y 38. No me crean a lo que hablo, crean las obras, porque esas dan testimonio de que yo fui enviado por él. Es para meditar, para llevarlo a cabo, para fortalecer nuestros hogares, nuestras familias, pero primero tiene que suceder acá, en esta tierra. Ahí tiene que suceder todo. Y que poder salga de nosotros. Y que poder salga de nosotros con cada palabra, con cada acción, que sea el poder mismo de Dios para sanar a los oprimidos por el diablo, para libertar, para que otros tengan esperanza como la que nosotros tenemos y que no sea solo bla, 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 sino que sea una verdad absoluta. No voy a decirle a nadie más que diga o hable nada, porque la verdad es que esto es tan íntimo y tan personal, pero tan íntimo y tan personal, que los invito a orar en su casa. Los invito a que se reúnan allí con el Señor y la familia, a tener una conversación con Él en oración y empezar a trabajar nuestra vida, empezar a manifestar lo que Dios es. Él nos ha enseñado muchísimo en este tiempo. Nos ha dado gran cantidad de alimento en este tiempo para aprovecharlo, para alimentarnos. Esta palabra es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos bien ejercitados en el estudio de la palabra, en el conocimiento de Dios. Este tipo de personas es una enseñanza como la de hoy. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Seguramente, si Dios así lo permite y no ha venido antes, pues nos vemos la semana entrante por acá.